Buenas tardes a todas y todos. La verdad que es una alegría poder estar moderando este panel donde vamos a hablar de los desafíos de la política y la administración tributaria, que es uno de los temas que más genera debate en todo el mundo empresario y el mundo de la producción y el trabajo. Para hacer eso tenemos un panel de expertos, funcionarios, empresarios que nos van a dar su visión respecto de estos temas. En primer lugar tenemos a Mara Ruiz Malek, que es directora general de Recursos de la Seguridad Social en la AFIP, economista con posgrado en Desarrollo Económico y anteriormente se desempeñó como ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, con quien hemos enfrentado varios conflictos sindicales. La verdad que un placer poder estar con vos, Mara, y si querés empezar, te doy la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, gracias Mariela, gracias a los panelistas que me acompañan, gracias a Augusto y a todo el equipo del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires por la organización de este congreso. Creo que es el primero que tenemos así, de este estilo tan grande, tan amplio, en esta ciudad tan linda. Qué lástima que no lo hicimos cuando todavía estaba en trabajo. Me hubiese gustado también aportar, pero bueno, ahora desde Seguridad Social, yo estoy en la Dirección de Recursos de Seguridad Social de la AFIP. No me extraña que no tengamos tanta convocatoria, no les íbamos a cobrar impuestos, las contribuciones por venir. Pero bueno, nos toca un rol donde damos cierta continuidad, aparte del trabajo que hicimos en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, pero también nos toca enfrentarnos a una visión más holística, más global de lo que es nuestra estructura tributaria y de lo que es nuestra estructura de recursos de la seguridad social. Y la presentación, la idea es, digamos, no aquí, no para que lo hagamos en vivo y en este momento, pero sí incitar un poco a la reflexión y al debate sobre el sistema que tenemos hoy. Nuestro sistema de aportes y contribuciones, y particularmente de contribuciones, financia un sistema de seguridad social con muchas prestaciones, con las que creo que socialmente estamos bastante de acuerdo. Digamos, estamos de acuerdo en que las personas que llegan a los 60 o a los 65 años puedan jubilarse. Estamos de acuerdo con que aquellos que no pudieron aportar hayan podido jubilarse también en las mismas condiciones, entendiendo que fue un déficit de nuestra estructura productiva, nuestra estructura social, de nuestros modelos económicos, no haberle dado la oportunidad a un montón de gente de un empleo registrado. Estamos de acuerdo en que se cubra la niñez. Estamos de acuerdo en que se cubra la salud, en la enfermedad, el accidente. Digo, tenemos un sistema de seguridad social que en sus beneficios estamos bastante de acuerdo. Y cuando estamos en desacuerdo generalmente es porque queremos más. Digo, nadie se le... Bueno, hay gente que se le ocurriría decir que hay que bajar las jubilaciones, pero creo que muchos pensamos que la jubilación mínima ya es bastante mínima y que ojalá en realidad pudiera ser muchísimo más grande. Entonces, bueno, pero esa es una pata, y después tenemos la otra pata. La seguridad social, saben que no solamente se financia con los aportes y contribuciones, sino con rentas generales también, pero tenemos la pata contributiva, que es importante en el sostenimiento de ese sistema. Y esa pata muchas veces se discute como si fuera un único concepto, un único número, un único modelo. Y nosotros a veces escuchamos propuestas de bajar los costos, lo voy a decir entre comillas, porque un poco en el modelo económico que pregonamos o que tenemos algunos en la cabeza, todo lo que hace al financiamiento de la seguridad social, todo lo que hace al salario, todo lo que hace a distintos derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras, de alguna manera retroalimenta un modelo productivo que quizás no aumenta el margen, pero sí la cantidad o el absoluto de ganancias. Pero todo, muchas veces recibimos el reclamo de bajar las contribuciones, de bajar los costos laborales, o los llamados. Y
Y un poco lo primero que queríamos plantear en esta charla es algo que nos damos cuenta en mi área, que somos quienes por un lado fiscalizamos y quienes por otro lado definimos muchas veces los registros mediante los cuales los empresarios y también los trabajadores independientes hacen sus aportes a la seguridad social. Entonces, lo primero que... creo que podía apuntar para cualquier lado. Así. Lo primero que queríamos traer un poco a debate o mostrarles un poco es que no hay una contribución patronal. La presentación sí, viene con memes, todo. No hay una contribución patronal. No hay. De hecho, tenemos como distintas variables que vamos desglosando, empezando por tipo de empleador. Si yo voy a desglosar qué alícuota me corresponde de acuerdo a tipo de empleador, empiezo a tener tipo opciones. Si soy pyme, si soy industrial, si soy empresa de servicio eventual, y de qué tipo, si soy enseñanza, si soy un club, si soy, ya no sé, que es RG 4006, no sé, si soy algo más, tenemos otro, si soy Estado, digo, ya no hay ni una sola alícuota ni un solo tipo de empleador. Si no aporto al ANSES. Entonces, ya de una, ya tenemos alícuotas variables. Esto es la tabla que nosotros usamos en el sistemita que tenemos, que cuando vos entrás a hacer el 931 va a hacer, digamos, el control de lo que estás poniendo en contribución sea lo correcto. Ya acá tenemos, y ahí le borré renglones, le borré algunos renglones de sector público, una variedad interesante. Pero después tenemos regímenes adentro de eso. Tenemos lo que heredamos del gobierno anterior, una ley que pretendió unificar las dos alícuotas que teníamos en contribuciones y generar un mínimo no imponible por trabajador. Es decir, si yo pagaba 100 de salario y el mínimo imponible era 10.000, yo pagaba las contribuciones sobre 90.000. Si yo pagaba 200.000 de salario acá a Cristian, pagaba contribuciones sobre 190.000. No hay que pelearse con el recaudador. Bueno, eso existe hoy. Hoy uno entra a pagar su contribución, carga, digamos, los datitos, le toca una alícuota y después al salario le trae un monto que quedó en un número que por trabajador hoy resulta bastante poco significativo. Creo que también adentro de esto hay diferencias. Los textiles tienen un monto un poco más alto, algunos sectores que en algún momento estaban como complicados en términos de actividad tuvieron un monto más alto, otros tienen 7.000 pesos. Pero eso es un gran problema, porque quedó irrisorio para el empresario como empresario individual, sobre todo para la pyme, porque hoy 7.000 pesos como de tracción sobre una base imponible no es significativo, y sin embargo sigue siendo una inversión que hace el Estado. No es un dinero que antes se ponía y ahora no. Y si bien, como eso quedó congelado, cada año es menos, sigue siendo un numerito ahí en el presupuesto, 0,2, 0,5, digo, del PBI, que no sabemos muy bien para qué lo tenemos. Porque no pareciera ser ya la diferencia. A lo cual debo agregar que cuando lo era, a mí me tocó estar en el Congreso con Axel en este momento, cuando se trataba la reforma tributaria, una crítica muy importante que hacíamos, y a esto vengo a decir, hay un debate para charlar, para conversar, era que esto era relativamente, podía llegar a ser más beneficioso para alguien que pagara salarios más bajos, y entonces uno identifica por ahí una pequeña empresa, pero en términos de monto invertido por el Estado, de absoluto, claramente gastábamos más como Estado, gastábamos más dinero en este sistema en las empresas más grandes. Bueno, es lo que queremos cuando pensamos, cuando se reclama, bueno, hagamos más fácil, que sea un poco más económico. ¿Era lo que queríamos? Beneficiar a empresas que ya son grandes, que tienen márgenes de rentabilidad elevados, que funcionan con escala. Bueno, no sé, esto es algo que hoy existe, por ejemplo, y está ahí
siendo una cosa más. Después tenemos regímenes variados. Digo, no se agota en soy un tipo de empleador, entonces tengo una alícuota y a eso le resto la detracción especial. Después hay gente que es un tipo de empleador, pero para ciertos trabajadores tiene un régimen especial. Convenio de corresponsabilidad gremial. Probablemente no sé si habrá aquí alguien que esté en alguna producción primaria, pero en el sector primario se hacen ciertos acuerdos en el Ministerio de Trabajo Nacional donde la manera en que se ingresan los aportes y contribuciones de la Seguridad Social no es la mensual, es distinta, es un sistema que estuvo pensado en un momento para tener en cuenta la estacionalidad de la cosecha y el tema de los trabajadores temporarios, etcétera, etcétera, y que se fija, donde se fija un monto fijo independientemente, que tiene que ver con lo que yo produzco y no con la cantidad de trabajadores que tengo, que muchas veces resulta muy lejano a lo que verdaderamente debería ingresar si estuviera en el régimen general. Acá también tenemos otro, digamos, vía por el cual tenemos contribuciones muy distintas, pero muy distintas, a veces en una tasa de sustitución, decimos, de lo que sería con el régimen general, del 50%, del 60%, y no sabemos tampoco muy bien a qué responde. Después tenemos, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, un montón de programas que reducen, sobre todo contribuciones, para distintos tipos de colectivos de trabajadores y trabajadoras. Para toda la nómina, o sea, pensados por actividad, o para nuevos ingresos, o para un tipo de trabajador. Y por último, beneficios que por ahí no los tramitamos nosotros en Seguridad Social, pero también tenemos regímenes para ciertos sectores, más conocido economía del conocimiento, que no son una rebaja en las contribuciones, pero que sí generan un crédito, o ya sea o IVA o ganancias, un mecanismo que también se quiere muchas veces implementar para otro tipo, como un beneficio complementario del punto 3. Entonces, yo un poco lo que venía a plantear en esta cortita intervención es, bueno, no me parece que estemos en una situación y no ha funcionado, ahora al final lo vamos a ver, no ha funcionado en general los regímenes de reducción de contribuciones. Sí tenemos un sistema desordenado, sí tenemos un sistema confuso, complejo, donde hay ciertos beneficios y ciertas reducciones que no queda muy en claro qué efecto tienen y que podríamos poner en debate para ver entre todos a dónde sí hay que generar una facilidad y a dónde no. Y decía que vamos a ahondar un poco en los programas y beneficios, pues seguro a ustedes les interesó. Bueno, ¿por qué digo que quizás tenemos mucho y no termina de estar muy explotado? Tenemos beneficio de reducción del 50% de las contribuciones en actividades de salud. Esto es algo que se propuso en pandemia y que fue quedando, y bueno, es un beneficio que va cayendo. Más o menos 4 de cada 100, ahí los señorcitos que van a ir viendo que aparecen, son, digamos, cuánta gente, cada 100, está, digamos, cubierta, cuántos cuiles, cuántos trabajadores están registrados con este código de beneficio. Tenemos el régimen de bienes de capital, con reducción del 90% de las contribuciones para las MIPYMES y 70% para el resto. Tenemos el puente al empleo, que es que si yo contrato una persona que esté inscripta en un portal del Ministerio de Trabajo, tengo una reducción del 100 al 50% por un cierto tiempo de las contribuciones en nuevos empleos. El empleo joven, muy similar, reducción del 90 al 95% de las contribuciones, siempre sacando obra social y alguna otra cosa más, IRT. Siempre al CIPA, digamos, en nuevos empleos de personas jóvenes. Tenemos el régimen del Norte Grande, no está la provincia de Buenos Aires, pero bueno, también digo, algo a pensar. En el Norte Grande el problema es que está generando empleo a lo loco, pero por otros motivos, porque ahora vamos a ver que este beneficio genera empleo y este beneficio no lo usan tanto. ¿Genera empleo por este beneficio? Pareciera que no. Pero tenemos ahí únicamente el problema de empleo, o es un problema de lo que salen las contribuciones, un problema de logística, es un problema de conectividad, bueno, cosas para seguir debatiendo.
y lo que les decía antes de economía y conocimiento. Fíjense que no apareció nadie ahí abajo, ¿no? Fui haciendo clic en todos esos beneficios porque entre todos esos 5 que nombré que no son el de salud, apenas suman 1 de cada 100, ¿no? Ahora aparecen los que no aparecen con nada y bueno, no sé, no puede fallar. Y bueno, porque, y acá sí voy a hacer una defensa de mi rol de recaudadora, la historia y las contribuciones no coinciden. Si ustedes se imaginan, empiecen en los 90 y en los 2000, si ustedes le superponen su gráfico mental del empleo a la evolución de las contribuciones patronales, van a ver que la rebaja de contribuciones nunca coincide con la generación de empleo. Uno podrá debatir al interior del sistema. Yo creo que se puede debatir un ordenamiento del sistema, se puede debatir si el Estado está invirtiendo hoy en ciertos beneficios, si redireccionarlos de otra manera para que sean más horizontales, para que lleguen a aquellos de micro, sobre todo a las micro, para que lleguen a esas empresas de menor rentabilidad que tienen problemas de competitividad y que realmente necesitan, si hay que pensar en los que recién arrancan, si hay que pensar algún programa para beneficiar cierto tipo de contratación y cuál es el mejor mecanismo. Pero como régimen en general no ha funcionado. Y no solamente no ha funcionado, sino para aquellos, siempre me llama mucho la atención ciertos discursos de como que hay que bajar impuestos y a la vez hay que bajar el déficit, digo, son contradictorios. La historia de los 90 es que buena parte del déficit fiscal y del déficit previsional se explicó no solamente por el traspaso de régimen previsional a FJP, sino también por la rebaja en las contribuciones patronales. Y este no es mío, pero casi un 40% del déficit previsional. Y dicho esto, el último argumento de decir, bueno, miren, no sé si es por las contribuciones, ordenemos el sistema, veamos beneficios, pero no son las contribuciones lo que crea empleo, es que hoy, con el mismo régimen que tenemos hace, no sé, montones de años, más allá de todos estos programas que ya vimos que no son tan usados, también era un poco contarles si aquí hay compañeros de cámaras empresarias o empresarios, contarles que existe, porque también puede ser que los quieran usar y no los conocieran. Sí decir que a pesar de todo esto, bueno, hoy el empleo está creciendo, el empleo formal está creciendo. Se habla mucho de que está creciendo mucho el empleo informal, eso es difícil de medir, porque bueno, se mide a través de una encuesta únicamente, pero lo cierto es que los puestos de trabajo registrados privados crecen a una tasa del 4%, que es una tasa más que interesante. Es una buena tasa de crecimiento. ¿Alcanza? No, pero es una tasa más que interesante. Eso también el empleo público, un poco menos. Hay toda una parte que nosotros en AFIP medio que desconocemos porque no aportan a la caja de ANSES, entonces los datos los tenemos a modo informativo. Sí es cierto que tenemos un crecimiento importante del monotributo. Esto es informalidad. Bueno, es una discusión. Hay una parte que sí, tenemos un riesgo enorme y acá le pido también, creo que muchas veces hablando con algunas de las cámaras tampoco lo ven tan bien. Tenemos un intento de algunas empresas de empezar a disfrazar sus relaciones laborales con más ímpetu bajo la figura del emprendedor, el colaborador y no sé qué. Esto es recontra peligroso para los derechos laborales y también para la sostenibilidad del sistema de seguridad social. Y después tenemos un montón de otros factores, algún día nos podemos sentar a hablar largo y tendido del monotributo, que tienen que ver no con creación de empleo informal, sino con incorporación de cierto empleo informal por cuenta propia a un régimen que les permite, no sé, cobrar con un medio de pago electrónico. Digo, eso fue un fenómeno en la pandemia que nosotros efectivamente por los sectores en los que están verificamos. De cualquier forma, buena parte del crecimiento del monotributo puro que decimos, no social, tiene que ver con estas formas de precarización que hablaba antes y que bueno, son vasto conocidas. Bueno, entonces un poquito era... Me gusta que algunos se ríen que entendieron la referencia. Era como primera reflexión,
como primera reflexión, yo no soy muy de la idea de que las rebajas de contribuciones generen empleo. Sí soy de la idea de que el sistema hoy puede tener un ordenamiento mejor, más eficiente, más claro. Y como tercera idea, bueno, ¿qué hacemos para llegar a eso? Digo, más allá de las modificaciones normativas, más allá de lo que se pueda modificar en términos de ley, ¿qué hacemos para que, desde AFIP, contarles un poco, qué hacemos para que, sea un poco más prolijo el sistema, más fácil de usar y más fácil para el empleador también cumplir y para nosotros como Estado controlar? Le puse este nombre que es consistencia digital, que es básicamente empezar a generar una herramienta más clara, más amplia, como es el libro sueldo. No sé si alguien es contador o algo y está usando el libro, pero la AFIP pasó del 931 a una herramienta donde uno carga un símil recibo de sueldo y sobre eso se realiza luego la declaración jurada de aportes y contribuciones. ¿Y cuál es la idea de esta herramienta? Bueno, además de que nosotros tenemos más información para ver que efectivamente los sueldos estén bien pagados y por lo tanto los aportes y contribuciones bien hechos, tiene que ver también, estamos haciendo un trabajo muy fuerte de homogeneizar sistemas, de que la información sea la misma, de consistir. Nuestro sistema impositivo y nuestro sistema de aportes y contribuciones, que está pensado un poco en reflejo en términos de sus procedimientos, de sus leyes, de su fiscalización, está muy pensado con la declaración jurada. Y la declaración jurada a veces tiene errores, tiene problemas, tiene inconsistencias, que a veces son adrede y a veces no. Bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande por homogeneizar sistemas y que cada vez sea más fácil declarar y más difícil cometer errores. Por lo menos que los errores que son involuntarios no suceda. En esto tiene mucho que ver lo que estamos haciendo en materia de riesgo. En el área que tenemos en la AFIP en Seguridad Social hemos dado jerarquía y creado un área específica que está trabajando sobre prevención, sobre esto. No solamente cómo hacemos para que la gente no deje de pagar sus contribuciones, fiscalizándola, sino también cómo hacer para que el propio sistema y la propia información que recibe la gente no permita cometer infracciones. Y último, un sueño enorme que tenemos y que seguramente en esto sí me van a acompañar. Tenemos 3 sistemas de fiscalización superpuestos que miran distintas cosas, pero que muchas veces no coordinan. Los ministerios provinciales de trabajo, el Ministerio Nacional y la AFIP. Nosotros controlamos solo Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo de Nación también. Los ministerios de Trabajo provinciales controlan varias cosas, incluso unas que nosotros no miramos para nada, seguridad, higiene, etc. Pero muchas veces no hay sinergia entre eso. Y entonces, ¿qué te dicen? Con cierta razón, uno se empieza, no, ayer vino el Ministerio de Trabajo, hoy venís vos y me miran lo mismo. Bueno, estamos haciendo un trabajo muy fuerte con las provincias, con el Ministerio Nacional, para empezar a, ojalá algún día, ese sueño del Plan Nacional de Regulación de Trabajo, del Consejo Federal, del Pacto Federal del Trabajo, llevarlo adelante y tener un sistema muchísimo más integrado. Todo esto, otras 3 cosas, dialogan entre sí, porque eventualmente libro sueldo ahora está sirviendo también para la rúbrica de las provincias. Prevención del riesgo va a alimentar que el libro sueldo tenga herramientas para prevenir fraudes y para prevenir errores, y estamos trabajando para que las provincias nos pasen a nosotros, a AFIP, cosas que ya hicieron, nosotros trabajemos directamente sobre eso y nosotros poder pasarles cosas que no llegamos a hacer y las provincias puede ser de interés. Es decir, yo creo que el debate es ordenar el sistema y ordenar los incentivos para donde queremos que vayan y no de financiar la seguridad social, que atrás de eso hay pérdida de derechos en los que como sociedad estamos bastante de acuerdo que queremos conservar. Y sí poner al Estado a trabajar, yo creo que ahora Cristian va a hablar bastante de eso porque lo conozco, en ser como muchísimo más eficientes y muchísimo más accesibles
a nuestros queridos contribuyentes para que puedan afrontar esto que nosotros como sociedad nos pusimos de acuerdo que queremos sostener, más allá de que podamos pensar incluso fuera de la caja y pensar, bueno, cómo lo sostenemos en cualquier contexto. Pero no perdamos esta pata del financiamiento, porque además, como los policymakers, los que hacemos política, muchas veces sabemos, no es fácil recaudar, y en esto hay un cierto consenso, hay una cierta identificación social de a dónde va, qué se hace, y no es menor. Así que a mí no está en eje de discusión qué hacemos con las contribuciones en términos de alícuotas, sino qué hacemos con las contribuciones en términos de ordenamiento, de mejora del sistema y de realmente forzar el cumplimiento a todos. Si hay que atender problemas de rentabilidad, bueno, veamos cuál es la mejor manera, pero a todos, porque también es cierto que no podemos, digamos, seguir sosteniendo un sistema con estos niveles de informalidad allí donde no hay problemas de rentabilidad, de productividad. En eso vamos a ser somos bastante exigentes en AFIP y lo vamos a seguir siendo. Pero bueno, no sé, les di algo para charlar, espero. Muchas gracias. No hay memes en el final, pero bueno. Ahí va. Gracias, Mara. Bueno, ahora le voy a pasar la palabra a Juan Reche. Para quien no lo conoce, Juan es socio y director de Bicontinental Footwear Technologies, que es una empresa de Chivilcoy que se dedica a la fabricación de calzado deportivo. Básicamente es la empresa que tomó el lugar de lo que era el grupo brasileño Paquetá, que es un emblema de la producción de calzado regional en la provincia de Buenos Aires. Te dejo la palabra, Juan. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias a Augusto, Mariela, bueno, a todos. En primer lugar, contarles brevemente, digamos, nuestra compañía cerró en el año 2018. Digamos, yo en ese momento era director de un grupo extranjero brasileño que había hecho la inversión y 2019 me encomiendan que haga la liquidación de la compañía. Digamos, después de una ardua negociación logré que me dejaran buscar un inversor o un grupo inversor, que finalmente digamos, tuve que salir yo a buscar los fondos para hacer la compra de la compañía porque había mucha incertidumbre todavía en 2019. 2020 nos agarró la pandemia y 2021 arrancamos. Y nuestro primer capital de trabajo fue una devolución de ARBA, que la fuimos a ver a Mariela y Ariel Aguilar y luego Augusto, y que finalmente ARBA nos hizo el reintegro. Nosotros por la ley de promoción industrial teníamos exención de ingresos brutos con una enorme facturación año 2016-2017, ya en un proceso recesivo y con varios competidores cerrando, nos hicieron saltar del padrón, así que teníamos que pagar ingresos brutos y bueno, a valor nominal recibimos una importante suma de dinero que nos permitió pagar los primeros 50 sueldos. Hoy ya tenemos 550 trabajadores, 12 líneas de producción, crecimos 11 veces. Así que un poco, digamos, la charla, digamos, que yo quería compartir con ustedes brevemente. Acá me puse el cronómetro, me quedan 8 minutos y medio. Mariela, más que charlar de cuestiones impositivas, tributarias a fondo, como obviamente lo hacen todos los panelistas que son especialistas, yo quería dar una visión un poco más global y, digamos, la estructuré como si fuesen 3 títulos de una secuencia de libros, ¿no? El primer libro se llama Entropía. No sé si conocen la palabra entropía, pero es la energía que pierde un sistema ineficientemente, ¿no? El segundo capítulo del libro se llama Ruinas Circulares, que es un cuento de Borges, y el tercero se llama Arqueología del Futuro, que es ver, digamos, lo que tenemos hoy, que es lo que podemos entender de lo que va a pasar. ¿Por qué entropía? En el año 2007, en el marco de una política pública nacional, varias empresas del rubro del calzado multinacional se instalan en el país para producir calzado y abastecer al mercado local, ¿no? Y el gobierno nacional y el gobierno provincial también generan un conjunto de condiciones para que algo que naturalmente no estaba sucediendo en Argentina en ese momento comenzara a suceder. Brevemente, la línea de tiempo de este primer tomo de la saga de 3
tiene un corte que va de 2007 a 2010. ¿Sí? El grupo brasileño invierte una enorme cantidad de dinero y desarrolla una fábrica Cactubox. ¿Qué significa eso? Que va desde el corte de la tela hasta la zapatilla en la caja. Es decir, el 100% de integración vertical nacional. Durante los primeros 4 años la empresa perdió dinero fenomenalmente. Apalancada en el exterior, pudo hacer frente a esa improductividad. En el año 2011 logró dar vuelta a la ecuación en el marco de una negociación que yo considero, con una visión retrospectiva, que fue incorrecta, que fue ceder lugar a la verticalización para comenzar a horizontalizar la producción y darle lugar a los bienes intermedios extranjeros. Había que resistir un poco más, 2 años más, y la ecuación iba a ser rentable igual, pero bueno, digamos, y la empresa comenzó a tener resultados positivos, 11, 12, 13, 14 y 15, y logró recuperar la inversión rápidamente. Una enorme inversión en capacitación, en infraestructura, en maquinarias, en equipamiento, en bienes de capital, la logra recuperar. 16, 17 y 18 la empresa tiene utilidades reales. 16 fue el año de mayor facturación de la compañía y de mayor facturación del sector, porque nuestros pedidos se calzan con un semestre de anticipación. Las perspectivas del mercado eran otras. 2016, la Secretaría de Comercio, yo me senté a charlar con algunas personas después de que todo esto pasó y me dieron la razón. La Secretaría de Comercio liberó todas las licencias, las de high, las de bienes terminados y las de bienes intermedios. Y 2017 fue un año de hiperstock. Había 2 veces y medio el stock que necesitaba el mercado. En 2018 cerramos todos. ¿Por qué lo llamo entropía? Porque un enorme esfuerzo hecho para instaurar una industria con capacidad productiva vertical, sustitución de importaciones, tecnologización creciente, porque cada vez estábamos incorporando más tecnología, y en la más alta gama de producto deportivo de escala global, ¿sí? Nosotros fabricábamos las Energy Boost de Adidas en ese momento, las mismas que se compraban en Estados Unidos, en Alemania, salían de un camión en Chivilcoy. Estábamos a $1 de diferencia. Es decir que estábamos muy cerca de tener competitividad real. Tuvimos que cerrar. Eso es la entropía. Vuelvo para atrás en la línea de tiempo. Ruinas circulares. Esto ya pasó. Varias veces pasó. Pasó hace como 3 décadas, pasó hace como 2 décadas y pasó en esta década. Pasó varias veces. Esto es lo que yo llamo ciclos, digamos, de hiperrenta y quebranto. Hiperrenta y quebranto. Y no es sano, porque en ese proceso todo el dinero que una empresa logra acumular, porque el capital productivo es capital privado, pero al mismo tiempo es un capital social, ¿no? Porque en el momento que una empresa cierra, se seca una economía. Y les tiro el nombre de un libro de una persona del sector, otro zapatero llamado Bakelian. El libro se llama El error de ser argentino. ¿Sí? Bakelian fue el desarrollador de un entramado productivo en la provincia de Buenos Aires sin antecedentes en la historia. Tiene una fábrica en Coronel Suárez, otra en Las Flores, 25 de Mayo. Él iba recorriendo pueblos e iba desarrollando industrias. Dijo, bueno, acá vamos a fabricar capelladas, acá suelas, acá contrafuertes, acá cajas. E integró y vertebró el tejido productivo. Bueno, ese proyecto sucumbió. Y si miramos para atrás en la historia, también había otros proyectos similares que sucumbieron, ¿no? Digamos, si parece una remake, pero las frases son las mismas siempre, ¿no? Cualquiera nos decía, no exportemos cuero, exportemos zapatos, por algo será, ¿no? O en la vuelta de obligado, ¿no? ¿Por qué vamos a dejar que entren a nuestros ríos y se lleven las materias primas y después nos devuelvan suéteres, ¿no? Bueno, ese es un poco el espíritu de esta remake, digamos, de las ruinas circulares. Y la tercera parte, digamos, de esta saga de libros, que se llama Arqueología del Futuro, tiene que ver con esto de prospectar, qué puede pasar, ¿no? Y uno puede prospectar en el corto plazo y ver indicadores en el ambiente, ver el comportamiento de los clientes, ver el comportamiento del mercado, ver el comportamiento de la cadena de pagos, etcétera. Pero eso es corto. Hay cosas que se están tejiendo a más largo plazo que ni siquiera uno a veces puede imaginar. Pero si yo le diría que dentro de 20 años las zapatillas se van a imprimir, todos estaríamos pensando qué vamos a hacer con el empleo, ¿no? Porque probablemente los camiones también se manejen a distancia,
y ya en las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires hay pase libre sin barreras, ¿cierto? Hoy hay marcas internacionales de vanguardia que están trabajando en la impresión de calzados en aceite. Son unas piletas de aceite y se imprimen y emulan los materiales con nanodistancias, ¿no? Eso todavía no ha llegado a la escala que ponga en riesgo el empleo, pero digamos, en el futuro, muy probablemente aquellos países que logren articular sus cadenas de valor con centro en el trabajo de las personas sean las economías que tengan empleo. Y Argentina tiene con qué, porque tiene todos los elementos de la naturaleza para desarrollar esa economía de personas, ¿no? Digamos, hoy el debate que nosotros estamos viendo sectorialmente es esa economía de personas. ¿Y qué tiene que ver esto con los tributos? Me dirán, ¿no? Porque muchos se sentirán defraudados que vinieron a escuchar a hablar tributaristas y escucharon a un lector de Borges que les cuenta cosas, ¿no? Digamos, tiene que ver, porque, digamos, el Estado es un preservador de la vida social. Entonces, pagar tributos tiene que ver con entender cuál es ese rol. Nosotros somos un testimonio viviente de esto. Donde hay personas comprometidas que entienden lo que hay que hacer, digamos, hay un lugar donde uno puede hablar y encontrar respuestas. Entonces, digamos, cuando Mariela y Ariel me invitaron a este panel, dije, bueno, puse a mi equipo a pensar cuestiones técnicas, tributos, cuestiones que estamos pensando en el marco de un proyecto nacional de ley del calzado que tiene que ver con la amortización acelerada, con distintas cosas. Dije, no, la verdad es que para eso hay mucha gente calificada, hay papers, cosas que se pueden leer. Yo quería compartir esta historia viviente. En el 2019 el pueblo Chivilcoy se secó. Cerraron los comercios, la gente dejó de andar en moto, los camiones dejaron de circular por la ruta 5. Nosotros sabemos qué sucede. Lo mismo pasa en Las Flores, pasa en 25 de Mayo, pasa en Coronel Suárez, pasó en Esteban Echeverría, un amigo que tenía una fábrica Stringier, también producía Adidas, tuvo que despedir 500 trabajadores, pasó en Lanús. Es decir, los corredores productivos están íntimamente relacionados con las decisiones de las políticas públicas. Y en esto entiendo yo que, digamos, nosotros necesitamos ampliar la base tributaria y necesitamos también robustecer el sistema de aprovisionamiento de bienes intermedios. Hoy hablaba recién aquí con Pablo, me preguntaba si éramos muy dependientes del exterior. Sí, somos extremadamente dependientes del exterior. Tenemos los dos extremos de la cadena de valor en el país, tenemos los bienes de la naturaleza y tenemos la capacidad de construir los objetos, pero no tenemos la capacidad de agregarle valor a los bienes de la naturaleza para luego industrializarlos, ¿sí? Y ese es el desafío que hoy tenemos por delante. Digamos, cuando nosotros nos damos vuelta y recorremos el cinturón de la cadena de valor de la industria del calzado, encontramos que en más de una oportunidad no podemos cerrar un negocio con nuestros potenciales proveedores. Están en negro, no tienen las reglas ambientales que se requieren. Es decir, que nosotros necesitamos herramientas para poder incluir financieramente, tributariamente y también en la lógica de la responsabilidad social corporativa y la protección del medio ambiente a nuestros proveedores. Eso, digamos, es un eslabón crítico para que nuestra historia no se vuelva a repetir. Y no hay mucho tiempo. O sea, nosotros no tenemos mucho tiempo para dar estas batallas. Digamos, afuera, en mi opinión, la gente no es ni buena ni mala, es autointeresada. Y nadie nos va a ayudar. Entonces, si nosotros no estamos de acuerdo en ayudarnos a nosotros mismos, estamos en condiciones de repetir el segundo tomo de nuestro libro, que son las ruinas circulares. No sé en cuánto estoy ya. A ver acá. Estamos bien. ¿Me queda un minuto? Bueno. Así que bueno, simplemente agradecerles, digamos, nuevamente todo esto es una clara manifestación de cómo el sector privado y el sector público se interrelacionan de manera virtuosa. Digamos, estamos en un año especial, no quiero compartir ningún mensaje que tenga que ver con el contenido político, pero es plenamente político mi contenido. Así que muchas gracias. Gracias Juan por la exposición y por la brevedad. Ahora le voy a pasar la palabra a Cristian Alexis Girard, que es director ejecutivo de ARBA
que es economista, máster en Economía Política, fue secretario de Economía del municipio de Moreno, también se desempeñó como director nacional de empresas con participación del Estado y también fue presidente de la Comisión Nacional de Valores. Cristian. Bueno, muchas gracias, Mariela. Muchas gracias a Augusto y a todo el equipo del Ministerio de Producción, Ciencia y Innovación Tecnológica, Turismo, etcétera, por la invitación, como siempre. Es un evento, estábamos hablando antes de venir para acá, la verdad es un evento súper aprovechable para el sector privado, si uno lo piensa desde el lugar de los que invierten, de los que organizan la producción, de los que piensan el futuro, de los que plantean desafíos desde el sector privado para las políticas públicas. La verdad que es un lujo que la provincia de Buenos Aires ponga a disposición de todo el entramado productivo y empresarial de la provincia los paneles que puso a disposición el Congreso Productivo Provincial, así que de mi parte un lujo poder ser parte de esto y felicitaciones para los equipos. Está bien la aclaración del segundo nombre porque hay un Cristian Girard que es jugador de fútbol y cuando googleás, algún gol te meto, pero no jugué al fútbol, así que está bienvenida. Bueno, voy a ser breve, ya perdí un minuto en hacer chistes, en decir que no soy futbolista, frustración deportiva. Voy a ser breve, la verdad es que voy a aprovechar la exposición de Mara y de Juan. Creo que hay dos cuestiones que puedo tomar para enhebrar y seguir un hilo, si se quiere. Por un lado, no porque sea lo único que planteó Mara, pero sí me parece que va a estar reflejado acá en esto, la cuestión de la simplificación y el ordenamiento, que sea fácil cumplir, hablábamos con Mariela, que sea fácil pagar impuestos, ¿no? Que sea fácil en el sentido de la burocracia y el costo administrativo, pero también que sea fácil en términos financieros para los contribuyentes cumplir con el pago de los impuestos. Ahora voy a explicar por qué refiero a eso, pero es la simplificación y la facilidad en el cumplimiento tributario, acompañado de una buena fiscalización, tienen que dar por resultado un ensanchamiento de la base impositiva y por lo tanto una mejora de la recaudación y por lo tanto de los recursos con los que cuenta el Estado para, como planteaba Juan, el Estado preservador de la vida social, para garantizar las inversiones estratégicas que hacen que los planes de gobierno se traduzcan en mejoras reales, concretas de las condiciones de vida. En el caso del gobierno de Axel está bien claro, ¿no? Derecho a la producción, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un empleo de calidad. Todo eso requiere un Estado presente, un Estado inversor, un Estado que destine recursos que obtiene por medio del cobro de los impuestos a la aplicación de un presupuesto bien pensado como un plan de gobierno con cambios estratégicos que reconfiguren la provincia de Buenos Aires pensando en cuáles son los desafíos del futuro. Ahí obviamente, trayendo la historia, un aspecto clave va a ser lo que había que hacer para poder liberar los márgenes de maniobra. Yo supongo que Pablo quizás comentará algo al respecto. Recordemos que el Estado provincial en el año 2019 era un Estado sobreendeudado, al igual que el Estado nacional, con lo cual, además de trazar esos planes, ese plan estratégico, ese plan de gestión, esa visión de mediano y largo plazo, y de pensar una forma de recaudar impuestos que no sea regresiva, sino una administración tributaria que esté en línea con esos objetivos de redistribución y con sesgo productivo para creación de empleos de calidad, también tenía que ir acompañado de una serie de decisiones del ordenamiento financiero de la provincia, que eran batallas duras que había que dar y que sin duda Pablo y el gobernador, ¿no? Pablo López, el ministro de Hacienda, y el gobernador dieron en su momento con las discusiones con los acreedores externos, porque la otra forma que puede tener un Estado provincial de financiarse es asfixiando o apretando al sector privado. Y ahí es donde quiero conectar con lo que planteaba Juan, porque para mí es bastante paradigmático el caso de Paquetá. Es paradigmático porque Paquetá tiene una historia de esfuerzo inversor, de objetivos políticos del gobierno nacional y provincial de ese momento, de decir, bueno, queremos que se hagan acá las zapatillas. Ese esfuerzo inversor existió, se tradujo en una planta, se crearon empleos de calidad,
hasta que con un cambio de gobierno se tomaron decisiones que iban en contrario, decisiones de política del Estado que boicotearon todo ese esfuerzo de la sociedad por los impuestos que se pagaron y las inversiones que se hicieron para que eso fuera posible, pero también para que el sector privado comprometiera esos recursos en esa inversión. Y vaya si lo logró, ¿no? El proceso de reconversión productiva que tenía ese gobierno era abrir las importaciones para que la competencia morigerara el efecto inflacionario de la macroeconomía que se estaba reconfigurando, y eso obviamente iba a tener como un correlato un disciplinamiento de las demandas sociales, porque, como decía Juan, los pueblos mueren cuando se cierra una fábrica, y eso es menos capacidad para demandarle cosas al Estado y a la política. ¿Sí? Cuando uno está sin laburo, y bueno, la verdad no se puede organizar para que suban los sueldos, trata de conseguir un trabajo, se organiza para resistir el desempleo, digamos, y que claramente es un cambio cualitativo que tiene que ver con decisiones de política económica. Y yo sobre eso lo que quería señalar, porque lo plantea Juan al inicio de su exposición, es que también podés tener un Estado que, sin cambiar las leyes impositivas, sin crear impuestos nuevos, sobrecargue financieramente a través de sus regímenes de recaudación a los contribuyentes de esos impuestos. Es decir, que no se creen impuestos nuevos, incluso que se eliminen impuestos, incluso que se bajen alícuotas de esos impuestos, pero al mismo tiempo apretar al sector privado a través de los famosos regímenes de recaudación. Entonces, puede caer en saco roto, que uno, como se dice, ¿no? Se derrama el vino entre la copa y la boca. Uno baja, como el consenso fiscal de 2017, las alícuotas de ingresos brutos, vamos a ver lo que pasó, pero en lugar de pagar menos impuestos de ingresos brutos, a través de los regímenes de recaudación terminás no solo pagando más, sino quedando con un saldo a favor que el Estado te devuelve después de un proceso de licuación por el proceso inflacionario que se despliega a partir del choque externo en el año 2018. Y eso es lo que concretamente plantea Juan que pasó en la provincia de Buenos Aires cuando inicia sus gestiones a través del Ministerio de Producción, y efectivamente eso era un trámite que estaba en curso en ARBA, en la Agencia de Recaudación, y que tiene que ver con el enfoque que decidimos darle desde el área de economía, obviamente con el compromiso, siempre lo digo, y no está Pablo, pero hoy está Pablo acá. Todo esto está buenísimo, pero hay que hacer que los números también cierren, no es una cuestión de irresponsabilidad. Hay que trabajar coordinadamente con un plan, con mucha sistematicidad y con mucho compromiso, tanto compromiso, pero bueno, ¿por qué fue posible? Fue posible porque desde el manejo de la Hacienda y las finanzas, de la economía de la provincia de Buenos Aires, se pensó esto como un momento necesario de esa política económica. Es decir, bueno, vamos a tener una política de recaudación que revierta la asfixia que se está generando sobre el sector privado a través de los regímenes de recaudación. Y eso tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con efectivamente reducir la presión eliminando agentes de recaudación, aumentando los montos de tope de operación para estar alcanzado por las retenciones o las percepciones, y al mismo tiempo devolviendo lo acumulado de alguna manera. Ese de alguna manera, van a ver, es las famosas demandas de repetición, que es el contribuyente que tiene un saldo a favor, viene a ARBA y dice, me retuvieron de más, tengo este saldo a favor, les pido por favor que me lo devuelvan. ARBA lo que hace para dar trámite a esa solicitud es una serie de controles. Cuando llegamos nosotros, esos controles eran, vamos a decir, estaban acá arriba, hoy están acá. No es que no se controla, pero nosotros entendemos que hay que disociar la evolución del saldo a favor de la efectiva fiscalización de los contribuyentes. A los contribuyentes, si están evadiendo, los tenemos que fiscalizar igual. No mantener un saldo a favor acumulado porque sospechamos que es un evasor. En todo caso, tenemos que demostrar que ese saldo acumulado es efectivamente un impuesto no declarado y por lo tanto convertirlo en impuesto declarado y en recaudación efectiva, y no en una recaudación espuria, que suponemos que es una evasión. Entonces, si está ahí y lo viene a pedir que se lo devolvamos, le hacemos una fiscalización que tarda un año, pues una fiscalización integral, y eso le va poniendo demora al proceso. Yo estoy firmando por estos días expedientes que tienen 7 años de iniciados, obviamente son los más complejos, los que las fiscalizaciones demoraron más, pero digo, para que nos demos una idea de el incordio que puede ser, y fíjense cuánto pasó en 7 años en la economía argentina, en la economía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Vos te retuves 1.000 pesos hace 7 años y te los devuelvo ahora con una tasa de interés que está muy por debajo de la inflación,
te devuelvo licuado ese capital de trabajo que te saqué para financiar a la provincia. Y fue eso lo que hizo Vidal en la provincia de Buenos Aires. Firmó el consenso fiscal, todo muy lindo, pero mientras destruía pymes con la apertura comercial, apretaba a esas mismas pymes con los regímenes de recaudación acumulando SAF. Contada esta película, ¿dónde estamos hoy? Porque pareciera que no queremos recaudar, sino entonces para tranquilizar al ministro de Hacienda que está acá, estamos mostrando la serie, ahí van a ver 2019, 20, 21 y 22. Obviamente 2020 es un año de fuerte caída de la actividad y por lo tanto de la recaudación, porque como ven la estructura de impuestos está fuertemente vinculada a la actividad. La barra verde y la azul son ingresos brutos y sellos, dos impuestos súper, hiper procíclicos. Si caen las ventas, cae ingresos brutos, si cae la actividad, cae la cantidad de operaciones alcanzadas por sellos, eso digamos es así. Entonces obviamente en 2020 se ve esa caída, pero después vemos una recuperación sostenida en 2021 y en 2022, que hacen que al final del camino, en 2022, comparando con 2019, estemos 7,6 puntos por encima en términos reales. Incluso en un contexto donde, a pesar de que nuestro objetivo es ganar progresividad en la estructura tributaria, dándole mayor peso a los impuestos patrimoniales y menos a los impuestos vinculados a la actividad, los impuestos patrimoniales cayeron 4 puntos en su participación porque el proceso inflacionario permanentemente terminó por encima de lo que esperábamos que fuera cuando se aprobaron las leyes impositivas y el presupuesto. Eso hizo entonces que, a pesar de que se mejora la cobrabilidad, porque le dimos un sesgo de progresividad dentro de cada impuesto, los que más tienen más pagan y son los que más cumplen, entonces la cobrabilidad sube. A pesar de esa suba de cobrabilidad, no termina de compensar la brecha que tenemos, y lo ven en el otro gráfico, las líneas rojas con las verdes, las barras rojas con las verdes, como solo el primer año logramos emitir por encima de la inflación, el resto de los años sistemáticamente por debajo. 2023 ya anuncia que va a ser dramática la pérdida de participación de los impuestos patrimoniales. O sea, ahí entonces esto lo que nos plantea de cara al futuro es la necesidad de pensar, ¿no? Si lo que estamos planteando en relación a los ingresos brutos está bien, si este es el camino de ir bajando la presión, de trabajar en una recaudación más eficiente, sin sesgos antiproductivos o anti-empleo, digamos, en la provincia de Buenos Aires, necesitamos sostener este proceso de saneamiento de la estructura de la recaudación, y la forma de mejorar los recursos de la provincia, que es necesario, tendrá que venir por el lado de los impuestos patrimoniales, y en eso tenemos que generar un gran consenso. La necesidad y la viabilidad o razonabilidad o no de discutir eso. Para eso no es el ámbito ni tampoco es una materia en la que yo tenga intervención, es la política tributaria, pero no es lo mismo ingresos brutos que los impuestos patrimoniales, eso es algo que hay que tenerlo claro, y sí lo que podemos decir es que eventualmente lo que tenemos que discutir es si hay margen para recomponer la recaudación de impuestos en la provincia de Buenos Aires a partir de recuperar esos puntos que se perdieron por la emisión debajo de la inflación en los últimos años, por lo menos, y eventualmente pensar si se quiere dar un paso más en adelante. ¿Qué hicimos? Voy a hacer doble clic en ingresos brutos, voy a pasar rápido porque ya estoy en 13 minutos. Esto ya lo saben, regímenes más inteligentes, aumentamos en el gráfico de arriba el monto de facturación para ser agente, lo pasamos de 40 millones de pesos que estaba en 2019 a 500 millones de pesos que está hoy. Eso está en términos reales, en pesos de 2019, pero ven cómo estamos un escalón arriba de la gestión anterior. Y la barra es la cantidad de pymes que son agentes. Hasta 2019 creció de 17.000 a 22.000. Si no hubiéramos detenido la tendencia, hoy habrían 25.000, 26.000 pymes actuando como agentes. Hay 19.900. Eso es un beneficio concreto. Saben los que son empresarios, los que trabajan en pymes, el trabajo que representa para una pyme tener que actuar como agente, la complicación administrativa que eso es para una pyme que tiene que contratar a veces un recurso específico para que cumpla con la función de agente de ARBA. Por otro lado, tomamos medidas en los padrones, 13 medidas estructurales, muchas discutidas con Augusto y su equipo en el marco de la pandemia, de cómo acompañar el sector privado en una crisis inédita como la que se estaba viviendo. Bueno, los resultados fueron realmente positivos. Pudimos transitar la pandemia con una asistencia desde el punto de vista de la administración tributaria y la política tributaria inédita también en la historia.
y creamos un cambio estructural que es la creación del régimen simplificado en la provincia, donde en un acuerdo con la AFIP fuimos a lo que se conoce como el monotributo unificado. Los contribuyentes puros locales de la provincia que adhieran a IBS, a ingresos brutos simplificados, quedan excluidos directamente de los regímenes de recaudación, con lo cual tenemos 870.000 pymes y monotributistas que no reciben más retenciones ni percepciones ni ningún tipo de detracción anticipada del pago de ingresos brutos en un beneficio concreto, una reducción de la presión financiera y una simplificación, porque no tienen que presentar más declaración jurada, simplemente emiten el BEP, lo pagan y con eso están cumpliendo. ¿Cómo devolvimos los saldos a favor rápido? A través del Sistema Único de Compensación, un pedido que también trabajamos con el equipo de Augusto, con Mariela, con Ariel, que puedan usar el saldo a favor para pagar otras deudas, otras obligaciones impositivas, casi 20.000 millones de pesos compensados desde que lo pusimos en marcha, el Sistema Único de Devolución, que son las demandas de repetición web, hasta 200.000 pesos en 2019 podían pedir la demanda express, digamos la devolución express de esos saldos, hoy está en 1 millón de pesos, y con una reducción de los controles materiales para simplificar y facilitar la devolución del SAF al tiempo que lo dejábamos en un programa de fiscalización si había indicios de evasión. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, la reducción de los saldos a favor que ven ahí abajo en cantidad de quits. Al 39% de microempresas se les redujo el SAF. Al 41% de las pequeñas se les redujo el SAF. Al 35% de las medianas se les redujo el SAF. Al 33% de las grandes se les redujo el SAF. Y después, por último, tuvimos una gestión de cobranza segmentada. Pero me parece que, digamos, ya para darle un cierre a esto es suficiente. Creo que esto muestra cómo la administración tributaria en la provincia de Buenos Aires fue plenamente reactiva a los objetivos económicos y productivos de la provincia. Y tenemos un caso concreto de cómo eso efectivamente se traduce en hechos reales. Y no es simplemente una idea que tenemos, sino algo que se ve en la práctica. Así que, de mi parte, me pasó un minuto. Muchas gracias. Bueno, antes de que el ministro me siga retando desde la primera fila y me diga que me saque la gorra, le voy a dar la palabra a Pablo Julio López, ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, economista y docente. Él se desempeñó como director del Banco Central de la República Argentina y secretario de Finanzas de la Nación, entre otros cargos. Pablo, la palabra. Bueno, muchas gracias, Mariela. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la invitación a Augusto, a todo el equipo del Ministerio de Producción. No solo agradecer, como dije recién, la invitación, sino también felicitar, la verdad que impresionante el Congreso Productivo Bonaerense. La convocatoria y la organización es, como decían ya quienes me precedieron en la palabra, un lujo poder participar y un lujo saber que el gobierno de la provincia pone a disposición este tipo de discusiones en las que podemos participar, digo, nosotros, funcionarios del gobierno provincial, pero también el sector privado, representantes en definitiva de la estructura productiva bonaerense, de la diversidad productiva bonaerense en esta provincia tan rica que tenemos. También es un gusto compartir este panel con Cristian, con Mara, con Juan, un valiente Juan acá sentándose con AFIP y con Arba en la misma mesa. La verdad que habla muy bien de él. No, pero la verdad que es importante y como dije, forma parte también de poder tener esta discusión y debatir ideas, no solo entre nosotros, digamos, entre el sector público, sino también en diálogo constante con el sector privado. Ahí, Cristian, para retomar un poco lo que marcaba Cristian, me parece importante por ahí empezar mi exposición volviendo a los desafíos que marcaba Cristian recién,
que tuvimos al inicio de la gestión, que fueron muchos y muy variados, digo, cada uno de nosotros sabe desde el lugar que nos tocó. A nosotros, digo, haciéndonos cargo del gobierno provincial y los desafíos que tenía también el sector productivo en la provincia, que también eran inmensos en el marco de una economía que venía en recesión y con una caída muy fuerte y constante del empleo, la producción, etcétera. Y por nuestra parte, lo decía Cristian, teníamos que reconstruir el Estado provincial con las finanzas públicas, las finanzas de la provincia de Buenos Aires absolutamente desmanteladas, con el yugo, digamos, de la deuda externa. Si hay algo que hizo el gobierno anterior fue incurrir en un enorme endeudamiento en moneda extranjera. Todo el mundo, digo, cada uno de ustedes debe saber lo que significa endeudarse en una moneda la que uno no genera, digamos, ¿no? Y los riesgos que eso implica. Digo, cualquier administración sana implica, bueno, tomar deudas en monedas en las que uno puede generar. El riesgo de tipo de cambio que implica tomar una deuda en dólares cuando la provincia recauda pesos es inmenso. Son riesgos que se materializaron en la gestión anterior, o sea, no solo tomó la deuda en dólares, sino que se materializó el riesgo latente, que fue que el tipo de cambio saltó, el tipo de cambio subió y por lo tanto el peso de la deuda sobre las finanzas de la provincia se incrementó enormemente. Y esa fue la situación que nos tocó a nosotros afrontar. O sea, era absolutamente imposible, insostenible afrontar los pagos de deuda, las obligaciones de deuda que estaban contraídas. Y ahí fue que definimos desde el primer día de gestión, y ya lo teníamos claramente establecido, iniciar un proceso de reestructuración de deuda que pudimos llevar adelante. Pero al mismo tiempo había un desafío muy importante, no solo, digo, poder reestructurar la deuda y liberar recursos para la provincia, para recuperar el Estado, sino recuperar recursos para la provincia a partir de su estructura tributaria. Con un desafío, lo marcaba muy bien Cristian, que tenía que ver con esta idea de revertir la asfixia que se estaba dando a partir de los regímenes de recaudación que había generado la gestión anterior, pero al mismo tiempo recuperar recaudación. Digo, ¿cómo hacer para liberar, digamos, de esa asfixia, pero al mismo tiempo poder recuperar recaudación? Y creo que es muy claro a partir de los incluso las anécdotas que se van relatando, bueno, cuál es la convicción que tiene este gobierno, que tiene nuestro gobernador, que es que el Estado tiene que tener recaudación, pero esa recaudación se logra poniendo al servicio de los agentes productivos todas las herramientas posibles, porque la recaudación se recupera con actividad económica. No hay otra forma que podamos tener recaudación si no es con actividad económica, si no es dando herramientas desde el Estado para que se puedan sostener los sectores productivos, para que pueda diversificarse la economía. Y acá está el ejemplo perfecto, lo que contaba Juan, bueno, fue revertir la asfixia, pero al mismo tiempo poner a disposición herramientas desde el Ministerio de Producción, contribuyendo para que poder acercar la posibilidad de trabajar con ARBA, y así venimos trabajando desde el primer día, el Ministerio de Producción, el Banco Provincia, ARBA, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Trabajo también, buscando generar herramientas para contribuir a que la estructura productiva, que el sector privado pueda invertir, pueda generar empleo y pueda crecer, y de esa forma va a crecer la recaudación y de esa forma vamos a poder también dar cuenta de las obligaciones que tiene el Estado de la Provincia de Buenos Aires, que es dar una buena educación, salud, ampliar esos servicios, mejorar la infraestructura, etcétera, etcétera. Ahora, hay un punto que es clave, que no lo podemos eludir hablando de la Provincia de Buenos Aires. Si hablamos de recursos de la Provincia de Buenos Aires, es necesario no solo hablar de la estructura de recursos propios que tiene la provincia, sino también de otra cuestión que es central, que es el sistema de coparticipación federal de impuestos. Este es un punto clave cuando hablamos de un gobierno provincial en cualquier país federal, y por eso decidí ponerle de título a la presentación los desafíos fiscales de la provincia de Buenos Aires en el marco del federalismo argentino. O sea que si estamos pensando en el Estado de la provincia de Buenos Aires, si estamos pensando en sus capacidades, si estamos pensando en la capacidad que tiene para brindar los servicios que tiene que brindar, poner al servicio herramientas para incentivar la producción y el empleo y también generar infraestructura,
necesitamos discutir todo. Necesitamos discutir no solo la estructura tributaria de los recursos propios, sino también el sistema de coparticipación federal de impuestos. Como ustedes saben, en Argentina las provincias se nutren de los recursos propios, ingresos brutos, los impuestos patrimoniales, pero también de aquellos tributos que recauda el gobierno nacional, pero que el gobierno nacional recauda de manera delegada, digamos, por las provincias y que reparte y distribuye entre los gobiernos locales, los gobiernos provinciales, que a su vez derrama en los gobiernos municipales también. Y acá hay un eje que es clave y medular para la provincia de Buenos Aires. Todos aquellos que vivimos en la provincia de Buenos Aires, aquellos que producen en la provincia de Buenos Aires, digo, este es un tema central no solo para el Estado provincial, sino también para todos los bonaerenses, ¿no? Para todos los que producen tiene que ser un tema fundamental, porque eso redunda luego en la calidad de servicios que puede generar, que puede dar la provincia, los servicios y la infraestructura, que también es central para la competitividad, porque en definitiva la competitividad del sector privado se nutre sin lugar a dudas de la educación, sin lugar a dudas de la infraestructura logística, de las rutas, de las vías navegables, digamos, de todo lo que puede generar el Estado en materia de infraestructura. Y en ese sentido, la provincia de Buenos Aires se encuentra fuertemente perjudicada en el sistema de coparticipación federal de impuestos. Este es un eje fundamental que tenemos que tener todos presentes. Me voy a saltear muchas slides porque nos corre el tiempo, pero voy a esto. La provincia es central, como ustedes saben, para el país. Representa el 38% de la población, el 35% del Producto Bruto se genera en la provincia de Buenos Aires, casi el 50% de la industria, genera el 35% de las exportaciones, y así podemos seguir mostrando indicadores y mostrando que la provincia de Buenos Aires es el corazón productivo, siempre decimos, de la Argentina. La provincia de Buenos Aires es medular en términos productivos, en términos de generación de empleo para el país. Ahora bien, cuando analizamos el aporte de la provincia a la recaudación nacional de impuestos, no en términos de recursos propios, de recaudación propia, sino a la recaudación nacional, a esos impuestos que recauda el Estado Nacional, lo que se observa es que la provincia de Buenos Aires también aporta casi el 40% de lo que recauda el Estado Nacional. O sea, esos impuestos que luego se redistribuyen entre las provincias, bueno, la provincia de Buenos Aires aporta casi el 40%. ¿De qué hablamos cuando hablamos de que la provincia está fuertemente perjudicada en el esquema de coparticipación de impuestos? Que luego de esa masa de recursos que recauda el Estado Nacional, lo que recibe la provincia de Buenos Aires es apenas entre el 21 y el 22%. O sea que hay una distancia enorme entre lo que la provincia aporta en términos de recaudación, lo que se recauda en territorio provincial, lo que aportan los bonaerenses a la recaudación nacional y lo que recibe el Estado provincial para poder hacer frente a las necesidades que tienen los bonaerenses y a las obligaciones de gasto que tiene la provincia también, porque sin lugar a dudas esto también remite a una discusión que tiene que ver con cuáles son las potestades, las obligaciones de gastos que tienen los estados provinciales. Ahora uno diría, bueno, a lo mejor la provincia con eso que recibe de la recaudación nacional puede hacer frente a las necesidades de los bonaerenses. Bueno, comparémoslo, veamos. Los recursos totales, estos son recursos propios más recursos que se reciben de la coparticipación federal de impuestos. Cuando comparamos cuánto se recibe per cápita, lo que observamos es que la provincia de Buenos Aires es la que menos recursos per cápita, el Estado de la provincia de Buenos Aires es la que menos recursos per cápita recibe en todo el país. O sea, el Estado de la provincia de Buenos Aires es el que menos recursos tiene para hacer frente a las necesidades de los bonaerenses. Y esto nos habla de una inequidad enorme. El Estado provincial está en mucho peores condiciones para poder brindar servicios de calidad, para poder mejorar la infraestructura en su territorio que el resto de las provincias. Cuando analizamos de dónde proviene esa tan bajos recursos que tiene la provincia de Buenos Aires en términos per cápita, acá hicimos, para analizarlo en bloques históricos, la comparación, pero diferenciando entre lo que son los recursos propios
que es lo que está en cada barra en la parte más oscura, y los recursos que provienen de la coparticipación, los recursos de origen nacional, los llamados RON, que es la parte celeste de cada barra. Y lo que se observa es que en cada periodo histórico, lo que está acá es comparado Buenos Aires con el resto de las jurisdicciones todas juntas, digamos, ¿no? Y lo que se observa es que, en términos per cápita, la parte oscura es bastante pareja, no hay una diferencia. O sea, lo que recauda la provincia de Buenos Aires comparado en términos per cápita con lo que se recauda en el resto del país en recursos propios es bastante parejo, no hay una diferencia sustancial. Sin embargo, la barra completa en la provincia de Buenos Aires es mucho más baja, explicada esa diferencia por la parte azul. ¿Qué es la parte azul? Los recursos de origen nacional. Es decir, que la falta de recursos que tiene la provincia de Buenos Aires, la falta de recursos para destinar a poder generar servicios para cada bonaerense, para cada habitante de la provincia, está explicada exclusivamente por los recursos de origen nacional, exclusivamente por los recursos que provienen de la coparticipación. Y eso hace que la provincia de Buenos Aires esté en peores condiciones para realizar inversiones, para realizar el gasto que es necesario, como venimos diciendo, para sostener los servicios o para mejorar la calidad. En términos de gasto total por habitante, la provincia de Buenos Aires también está al final de la tabla, y no es porque decidamos no gastar los recursos que tenemos, sino que, al contrario, la provincia de Buenos Aires está estructuralmente en una situación deficitaria. Es decir, se utilizan todos los recursos, se gasta todo el presupuesto, tenemos permanentemente déficits fiscales y, sin embargo, gastamos per cápita menos que cualquier otra provincia del país. Y esto, como dije, se explica no por un bajo esfuerzo recaudatorio propio, sino por el sistema de coparticipación federal de impuestos. Ese sistema de coparticipación federal de impuestos tampoco podría justificarse que la provincia reciba tan poco. Dijimos que es el corazón productivo, o sea que aporta muchísimo, y al mismo tiempo es la provincia un lugar donde hay enormes vulnerabilidades, con lo cual tampoco uno podría decir, como venimos diciendo, que la provincia no necesita esos recursos, porque tiene que atender situaciones de pobreza, situaciones de indigencia, diferentes situaciones de vulnerabilidad que son importantes. Una parte importante de las vulnerabilidades del país están en la provincia de Buenos Aires. Ahora, y haciendo un raconto lo más breve que pueda, pero algo histórico, ya estoy viendo ahí que me pasan cartelitos. ¿De dónde viene esto? Bueno, siguiendo un poco la lógica de Juan, si esto hay que ponerle un título, no voy a hablar de algún título de Borges, pero podríamos decir, remitir a alguna película, Lo que el viento se llevó. La provincia de Buenos Aires en algún momento tuvo una participación en el sistema de coparticipación distinta a la que tiene hoy, pero sin embargo hacia finales de la década del 80 perdió más de 6 puntos en ese sistema de coparticipación, o sea, tenía un nivel que era cercano al 30%, perdió casi 6 puntos de un plumazo, se los quitaron, con una lógica de, se venía en ese momento con la provincia de Buenos Aires, era receptora de población del resto del país, entonces se pensaba que si se le daba más recursos a otras provincias, podrían las otras provincias mantener población, no ser expulsoras de población y generar un rebalance de alguna forma. ¿Qué fue lo que pasó desde el 88 para acá? Bueno, no se dio ese rebalanceo poblacional y la provincia no logró recuperar esos recursos que se le quitaron. Con lo cual, hoy estamos en esta situación en donde tenemos una ley de coparticipación, que es la ley del 87, esa ley del 87 es la que le quita los recursos a la provincia, esos 6 puntos de coparticipación, que, y esto es importante decirlo, no responde a ningún criterio objetivo de distribución, sino que se definió cuánto iba a recibir cada provincia por una lógica que no está bien clara cuál fue, salvo esta, quitarle puntos a la provincia de Buenos Aires para dársela a otras jurisdicciones del país, y punto. Como ven, en este raconto histórico, para tomar algún ejemplo, históricamente hubo otras leyes de coparticipación que sí definieron coeficientes objetivos de reparto. ¿Qué significa coeficientes objetivos? Que se reparte según algún criterio, por ejemplo, cantidad de población,
por ejemplo, brecha de desarrollo, por ejemplo, dispersión poblacional, para poder ir teniendo criterios que puedan compensar de alguna manera las diferentes necesidades. Sin embargo, la ley del 87 no tiene ningún criterio objetivo de reparto, y esto no es un dato menor porque al no tener criterio objetivo de reparto incumple con el mandato constitucional de nuestra Constitución del año 94, que estableció que el sistema de coparticipación federal de impuestos debía realizarse, debía establecerse, o sea, debía reformarse esta ley, estableciendo un sistema de coparticipación con criterios objetivos de distribución. ¿Para qué? Para poder generar un desarrollo equitativo en todo el país e igualdad de oportunidades en todos los habitantes del país, independientemente del lugar donde nacieran y crecieran. Hoy claramente esta ley incumple el mandato constitucional, no hubo reforma de esa ley del 87 y es necesario que se pueda generar un consenso sobre eso y se pueda discutir. Y con esto cierro, pero que me parece interesante, haciendo un repaso por lo que ocurre en otros países federales, como la Argentina, cómo se dan los esquemas de coparticipación federal de impuestos en otros países. Y lo que hicimos fue hacer un sondeo y vimos que en todos los países que tienen un sistema federal utilizan criterios objetivos. Fíjense que ahí la parte azul es población. Población es un denominador común. En general todos usan población como para una parte de la distribución. Después lo combinan con algún otro criterio, pero siempre criterios objetivos. Y lo más interesante de todo es que cuando utilizamos los criterios objetivos de los diferentes países y lo trasladamos a nuestro país, lo que vemos es que la provincia de Buenos Aires, en todos los casos, tendría que recibir más de lo que recibe. Es decir, si la provincia de Buenos Aires o si Argentina tuviera el sistema de coparticipación de Estados Unidos, la provincia de Buenos Aires tendría que recibir el 39% de la coparticipación. Si tendríamos el sistema de coparticipación de México, el 38,7%, y así sucesivamente. En todos los casos nos dan niveles cercanos o mayores al 30%, siempre más que ese magro 21% que recibe nuestra provincia, porque en ningún caso podría pasar que, no hay ninguna experiencia internacional en la cual un distrito representa el 38% de la población, el 35% de la producción y reciba el 21%. Estamos haciendo cosas, digamos, para intentar avanzar en estos desafíos. Se ha recuperado algún punto de coparticipación a partir del Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que le permitió a la provincia de Buenos Aires tener algo más de un punto de coparticipación. Eso es lo que está en disputa con la Ciudad de Buenos Aires, que es fundamental que no se revierta para que la provincia pueda seguir recuperando recursos. Entonces, sí, con esto, ahora sí cierro, es fundamental pensar en la estructura tributaria, es fundamental lo que marcaba Cristian, trabajar para que se puedan recuperar los impuestos patrimoniales y ganar progresividad en la estructura tributaria, seguir trabajando en instrumentos para que se profundice y diversifique la estructura productiva de la provincia, pero también es fundamental poder generar un consenso en torno al sistema de coparticipación federal de impuestos, porque ahí están la gran parte de los recursos que la provincia de Buenos Aires necesita. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos los panelistas. La verdad que ha sido un debate muy interesante. Muchas gracias a todos los asistentes. Me pidieron que avise que hay un café breve ahora cuando salimos y en 5 minutos más o menos está arrancando el panel final, que es el debate sobre el modelo productivo bonaerense. Muchísimas gracias.